Hay diversas situaciones que hacen que podamos perder nuestra libertad, pero especialmente queremos asociarlas con lo relacionado con las adicciones. Hay adicciones a sustancias y a comportamientos. Y el paso en que una persona pasa del gusto a una adicción no es un paso corto ni sencillo. Algo nos llama la atención. Empezamos con un gusto, sea una sustancia o un comportamiento, y usamos esa sustancia o realizamos ese comportamiento. Cuando lo hacemos, ahora sentimos algo bueno para nosotros, un agrado, un placer, algo totalmente agradable. Ese digamos que es el primer paso, sentir que algo me gustó. Pero luego eso se empieza a complicar y como me gustó, empiezo a usarlo regularmente. Y cuando empiezo a usarlo regularmente, ahora empieza a ocurrir que identifico que ya no solo me causa placer, sino que ahora lo necesito para vivir. Poco a poco va tomando, o digamos que va tomando posesión de nuestra vida y vamos perdiendo esa libertad, al punto en que ahora lo necesitamos, lo requerimos para poder funcionar. Sin la sustancia o el comportamiento ya no funcionamos. En ese momento podemos decir que pasamos de ese gusto, de ese agrado, a que ahora perdemos nuestra libertad frente a una sustancia o a un comportamiento adictivo. Bueno, las adicciones afectan a personas de todas las edades, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y por supuesto colocamos especial atención o cuidado en las edades tempranas, porque allí es donde evitamos que la situación como que empiece a ser parte de la persona y se desarrolle en un comportamiento adictivo durante toda su vida, pero afecta o puede afectar a personas de todas las edades. Ahí tenemos que diferenciar entre adicciones o uso problemático de una sustancia y de comportamientos adictivos. Cuando hablamos de uso de sustancias, hablamos de sustancias legales, como por ejemplo el licor, el alcohol o el tabaco, cigarrillo. Pasamos a sustancias que están en proceso de legalización, como el cannabis, y a las ilegales, que la lista es larguísima. Allí estamos hablando de uso de sustancias o trastornos por uso de sustancias, cuando se sale de control el tema, ¿sí? Pero también nos enfrentamos no solamente a sustancias, sino a comportamientos. Entonces, hoy en día, la situación de las redes sociales está saliendo de control. El uso masivo del internet, aplicaciones, dispositivos móviles, pero también podemos hablar de compras, de videojuegos, de apuestas. Una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es que yo solamente viva para el ejercicio. Es decir, cualquier comportamiento que empiece a causarnos dificultades, en que no hallamos nuestra vida, si no pasamos muchísimo tiempo ejecutando ese comportamiento, y lo mismo con una sustancia, se puede llevar a convertir en algo adictivo. Precisamente ese deseo de libertad aparece en nuestra vida cuando empezamos a identificar que algo se está saliendo de control, que dejé de ser la persona que era. Antes una persona alegre, contento, que hacía muchísimas cosas. Poco a poco me empiezo como a apagar, poco a poco empiezo a perder mis anhelos, mis deseos. Empiezo a tener problemas en casa, si soy casado con mi pareja o si vivo con mis padres, pues con mi familia o con mis hijos. Empiezo a identificar también problemas en mi trabajo, problemas en mi salud, en el trabajo, que empiezo a incumplir con ciertas cosas. En el estudio ya no me motiva a hacer lo que hacía antes de ir a la universidad o al colegio. Entonces, no es un camino fácil que aparezca este deseo. Generalmente, un ser querido lo identifica antes que nosotros. Nos empieza a decir hijo o amor, si es el esposo o la esposa. Mira, ahora te veo diferente. Veo que ya no tienes los mismos gustos, estás cambiando, porque no buscamos ayuda. Generalmente un familiar lo identifica primero, pero el deseo de libertad empieza a aparecer cuando yo mismo digo, mi familia tiene razón, ¿sí? Algo de lo que me dicen es cierto,
me estoy perdiendo, estoy cautivo de algo, de una sustancia o de un comportamiento. Ahí empieza a aparecer ese deseo, ese anhelo de libertad. Y lo que buscamos cuando atendemos a personas que acompañamos en estos procesos es precisamente fortalecer ese deseo de libertad, fortalecer ese anhelo, que ese anhelo, ese deseo, vaya pasando de ser una simple idea y se vaya convirtiendo en pequeñas acciones concretas. Ahí se vuelve muy importante los pasos que cada uno de nosotros debemos dar para alcanzar ese objetivo. Algo a señalar sobre esto es que los paradigmas han ido cambiando. Hoy en día ya no hablamos de un adicto o una adicta. Hablamos de una persona que usa una sustancia o que tiene un comportamiento con rasgos adictivos y que le está causando problemas. Y eso tiene la razón que somos más que una adicción. Algunas personas dicen, no, yo soy un adicto, y empieza esta situación a definir su vida. Algo que debemos decirle a cada persona que nos ve es que eres más que una adicción. Eres una persona que se está enfrentando a una adicción, pero sigue siendo una persona, sigue siendo digna. Y eso es lo que nos lleva a todo esto, a pensar en salir de esta situación. Por eso empezamos poco a poco a anhelar esa libertad. Y el camino es que el anhelo, el deseo, se vaya convirtiendo en pequeños pasos que me lleven a ser libre. El paradigma de la enfermedad nos ha ayudado muchísimo. ¿En qué sentido? Entender a la adicción como una enfermedad nos ayuda a que el sistema de salud ahora tenga algunas herramientas para atender estos casos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nos ayuda a comprender la adicción como una enfermedad y también en la reducción del estigma, porque, digamos, una persona que tiene diabetes no se le está juzgando por lo que tiene, pero una persona que se enfrenta a una situación adictiva ahora es el adicto, es alguien peligroso, es alguien que no debemos estar a un lado de él o de ella. Entonces, entender que esto es una enfermedad nos ayuda a comprender que sigue siendo una persona, pero que tiene un gran desafío, ¿sí? Y por otro lado, el comprenderlo como una enfermedad no debe convertirse en un limitante para yo decir, no, estoy enfermo y no puedo hacer nada frente a esto, sino que me ayuda a comprender que debo buscar diferentes asistencias o acompañamientos para poder avanzar en mi salud, ¿sí? Entonces, en esta situación se involucran diferentes personas o profesionales. Un ejemplo de esto, debo ir al médico para hacerme un chequeo, ver cómo están las cosas. Pero es posible que el acompañamiento de psicología sea vital para mi proceso. Pero también tal vez deba darme una vuelta, así lo digo yo, por psiquiatría, ¿sí? Debo tener a alguien especialista en adicciones que esté coordinando mi proceso. Debo hacer terapia de familia, porque el tema de las adicciones, sean a sustancias o a comportamientos, está muy relacionado con situaciones personales, con situaciones familiares, situaciones laborales, y todo se empieza a juntar de una forma impresionante. Entonces, no solamente debo tratar mi situación adictiva, sino que tengo que darle una mirada a mi familia, a mí mismo como persona, y de esa forma, abordando diferentes aspectos en nuestra vida, ir teniendo la libertad. Uno de los aspectos que no me gustaría dejar por fuera es el aspecto espiritual. Así como vamos a psicología, a psiquiatría, tenemos un terapeuta especializado en adicciones, hacemos terapia familiar, también los hábitos saludables y la asesoría espiritual es muy importante. Las situaciones adictivas afectan muchísimas áreas en nuestra vida. Nos afectan nosotros mismos como persona. También nuestra imagen hacia nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestros pensamientos, nuestro cerebro se afecta. Las estructuras de nuestro cerebro tienen algunos ajustes cuando nos dejamos llevar por una situación adictiva. Parte del acompañamiento o el tratamiento en adicciones es volver a generar nuevas conexiones en el cerebro para que podamos tender hacia un cambio en nuestra vida. Entonces se afecta lo biológico o lo personal, toda nuestra salud, y esto depende de las sustancias que se usan o de los comportamientos
adictivos que se tengan, pero también se afecta a nuestra familia. Si estamos casados, pues nuestra pareja, si están los hijos, nuestros hijos, si vivimos con nuestros padres, toda nuestra familia se afecta. Pero también se afectan nuestras relaciones con la sociedad, se afecta nuestro trabajo, se afecta si estamos estudiando también la parte académica. En otras palabras, todos nosotros que somos seres integrales nos vemos afectados. Y de ahí mismo, o de esa misma forma, es el tratamiento o los pasos que debemos dar para afianzar nuestro deseo de libertad. Entonces nos toca darle una mirada a la familia, darle una mirada a nuestro trabajo, a nosotros mismos como personas, a nuestra salud, porque pues somos seres integrales. Debes aprovechar ese pequeño deseo de libertad que puede haber en tu vida, reconociendo las diferentes situaciones que te están afectando. Ver cómo una sustancia o un comportamiento está afectando tu vida personal, tu familia, tu salud. Y esto se trata precisamente de pequeños pasos. Imagínate una escalera en la que hay diferentes escalones. Hay que dar paso a paso. Uno de ellos, reconocer que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda. Y lo segundo, empezar a dar esos pasos en el sentido de buscar esa ayuda, buscar ese acompañamiento para transitar hacia la libertad. En otras palabras, que ese deseo se convierta en acciones de libertad.